Muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más a esta reflexión de esta mañana 19 de mayo del 2020. Y continuamos con nuestra meditación a partir de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Para esta oportunidad, del capítulo 1, los versículos 11 hasta el 24, que dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu gran misericordia, por esta linda mañana que nos has regalado nuevamente. Muchas gracias por el descanso de la noche. Muchas gracias porque nos ha permitido ver la luz del día otra vez. Gracias, Señor, por tu palabra. Dirígenos en ella. Por Cristo Jesús. Amén. San Pablo nos enseña en esta mañana, a partir de este texto, aspectos muy importantes de la fe. Lo primero que nos enseña es que lo que está escrito en sus cartas, el evangelio que él predica, no fue dado por hombre alguno. Dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Recordemos que San Pablo es uno de los apóstoles de los 12 que no fue escogido en el primer paquete. Cuando el Señor llamó a los 12, él no fue escogido ahí. San Pablo llegó a los pies de Cristo, ya el Señor había ascendido al cielo. Inclusive él alcanzó a perseguir a los mismos apóstoles, a la misma iglesia, un tiempo. Por eso dice que la asolaba. Y él dice: lo que yo les enseño a ustedes me ha sido revelado por Jesucristo. Mucha gente dice que la Biblia es escrita por hombres y que es un libro cualquiera. Pues tienen razón solamente en un aspecto: sí fue escrita por hombres, pero no es un libro cualquiera. Todos los textos, el contenido de la Biblia fue revelado por Dios. Es el producto, la Biblia compila las memorias, producto del diálogo entre Dios con personas que él escogió, desde Moisés hasta los apóstoles. Dicen los expertos que más de 45 personas están implicadas, incluidas en la descripción de la Biblia. Y San Pablo dice: esto que yo les enseño no me lo dio hombre, ni lo recibí de hombre, sino eso me fue revelado por el Señor Jesucristo. Y luego en el 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Estos versículos son la clave del llamamiento al ministerio. En ese entonces
al apostolado, en este caso San Pablo, y hoy al pastorado. Él no hubiese podido ser apóstol de Jesucristo como ninguno de los otros apóstoles si no hubiera sido revelado a Jesucristo. Por eso es que los evangelios nos van mostrando cómo el Señor fue siendo revelado en la vida de los apóstoles. Ellos no se dieron cuenta que era el Señor por el mero hecho de caminar con ese maestro de Galilea que enseñaba cosas buenas. Mucho tiempo, quizás, y es muy probable porque la Biblia lo dice, lo deja ver, ellos caminaron pensando que era un maestro bueno, pero nada más. Lo siguieron porque sus enseñanzas sí despertaban curiosidad, no eran comunes, tenían sabiduría, pero ellos caminaron un tiempo sabían, ni sin saber que estaban caminando con Dios mismo. Pero poco a poco el Espíritu Santo en ese caminar con Jesús se lo fue revelando, hasta que llega el día de la declaración de Pedro y más adelante de los otros apóstoles, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús él nunca les dijo: yo soy Jesús, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. No. Él preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? Y él sabía que eso tenía que revelárselo el Padre por medio del Espíritu Santo a esos hombres que he escogido, igual que San Pablo más adelante. Por eso en la Biblia se dice que un neófito, una persona que hasta ahora está conociendo las Sagradas Escrituras, no puede convertirse en obispo o pastor, porque cae en la trampa del diablo. Porque un neófito no conoce, no le ha sido revelado a Cristo todavía claramente. Puede que tenga algunas nociones, algunas ideas, pero no le ha sido revelado a través de las Escrituras a Cristo, al cual debe predicar. El ministerio es para predicar a Cristo. Y si no le ha sido revelado, no ha sido llamado, ¿qué va a enseñar? Ese es el problema que hoy afronta la iglesia, que muchos se hacen pastores de la noche a la mañana, empíricamente, sin ningún llamado de nadie, y empiezan a predicar lo primero que se les ocurre. Y terminan predicando a todo menos a Cristo, porque si Cristo no le ha sido revelado, ¿cómo lo van a predicar? Mucha gente puede leer la Biblia, pero el encontrar a Cristo en la Biblia es una obra que solo Dios dirige al ser humano. Martín Lutero, en uno de sus escritos, decía que Dios se reserva el derecho de revelárselo a quien quiere, no se lo revela a todos. Por eso no llama a todos para el ministerio. Hoy todo el mundo es pastor, o apóstol, como dicen ahora, o profeta. Primero, que los otros dos no existen, y segundo, ¿qué es lo que enseñan? Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero antes ha dicho en el 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. San Pablo es verdadero ejemplo de que una persona puede ser estudiosa de la Biblia, estudiarla, leerla todos los días y no entender nada, y seguir creyendo en sus tradiciones de que se salva por medio de los santos o por medio de sus propias obras, porque no ve a Cristo. El hecho de que lea la Biblia no garantiza que sea una persona cristiana, porque cristiano es aquel que empieza a descubrir a Cristo por medio del Espíritu Santo. El Señor le lleva a las Escrituras, porque no es a leer a textos y aprender historias y citar versículos sueltos. No, de eso no se trata. Eso lo hace todo el mundo. La Biblia se lee porque la meta es que Cristo nos sea revelado. Esa es la meta. Y eso lo hace Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso cuando uno va a leer la Biblia, tiene que pedirle y no leerla por leerla. Hay mucha gente que la lee. Yo me acuerdo que una vez alguien me contaba esta experiencia que dijo: yo conocí muchas personas. Él, pues antes de ir a la iglesia, esa persona decía que él se sentaba a tomar con personas que estaban tomando borrachos, y decía, y casi me relataban la Biblia completa, se la sabían. Y el hecho de que se sepa y lea la Biblia no quiere decir que es cristiano. Tiene que ser Cristo revelado, le tiene que ser revelado. Y cuando Cristo le es revelado es cuando viene el cambio en la persona. Por eso muchas personas leen la Biblia y siguen en lo mismo. Siguen siendo mal geniadas, le desean mal a los demás, viven la vida libertina, así lean la Biblia. Pero cuando Cristo le es revelado, empieza el cambio de vida.
Porque el mismo amor que Dios va sembrando en los corazones va haciendo que cambie su vida. Y luego San Pablo dice, no, yo no consulté a nadie, yo no le consulté a nadie cuando me fue revelado Cristo. ¿Cómo le fue revelado? Él era un conocedor de las Escrituras, él las conocía, pero no le había sido revelado Cristo. Y el Espíritu Santo empezó a revelárselo en su llamamiento. Cuando dice que él se encontró con el Señor camino a Damasco, es una manera de decir que le fue revelado Cristo. ¿Cómo? No mágicamente. Él era un estudioso. San Pablo era un erudito, era un maestro de las Escrituras. Desde chiquito había sido formado en el Antiguo Testamento a los pies de Gamaliel, uno de los mejores rabinos de su época. Él era un maestro, por eso él dice, pero no había visto a Cristo, por eso perseguía a la iglesia. Y era estudioso de las Escrituras. Ese es un ejemplo de cómo debemos cuidarlos, porque dicen, ese señor, esa señora es cristiana. ¿Por qué es cristiana? Porque lee la Biblia. Muchos leen la Biblia y siguen pensando igual, y la vida sigue igual. El cambio solo viene cuando hay un encuentro con Cristo, cuando Cristo viene al encuentro a través de las Escrituras. Por eso hay que orar para que el Señor, cuando leamos la Biblia, nos muestre a Cristo, para que Dios nos revele a Cristo. Es necesario orar. La Biblia no se lee por leerla, y no se trata de leerla a ver si la termino de leer toda en un día, no. Es leerla con cuidado y pedirle, Señor, revélame a Cristo en las Escrituras, enséñame tu voluntad en las Escrituras. Porque Pablo era, y sabemos por las mismas confesiones de él, lo que está escrito en la Biblia de él, que él era un duro, como se dice, casi un doctor en el Antiguo Testamento, un conocedor a profundidad del Antiguo Testamento, pero no había visto a Cristo, porque solo lo vio cuando el Señor se lo reveló por medio del Espíritu Santo. Y ahí se empezó a predicar a Cristo. Antes predicaba eran las leyes, antes predicaba eran todos los reglamentos mosaicos de la ley mosaica, la base de los 10 mandamientos, y era un radical que tanto así que persigue a los cristianos, porque para él los cristianos eran falsos, y Cristo era un falso. Cuando Cristo es el cumplimiento de la ley, él no lo veía así. Esa es una muestra de eso, hermanos. Por eso, una invitación con todo respeto. No todo el que predica la Biblia predica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo. Uno puede predicar la Biblia sí, sin predicar a Cristo. Y si no predica a Cristo, predica solo palabra de hombre, como dice Lutero. Es cuando empieza a hacer reglamentos y a sacar versículos y a aplicárselos a sí mismo o a la gente. Es que la Biblia no es un retazo de versículos para aplicarlos. La Biblia tiene como objetivo revelarle a Cristo a la persona, el camino de la salvación. Por eso es lo que Jesucristo hace que sus discípulos logren por medio del Espíritu Santo poco a poco. Él no se los dice, Él dice, yo soy el Hijo del Hombre, y después ya empieza a revelarles poco a poco, y ahí es donde vienen las declaraciones de fe. Es una declaración de fe, es un credo. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Quién se lo reveló? Dice el Señor, no se lo reveló carne ni sangre, se lo reveló el Padre. ¿Cómo? Caminando con Jesús. Las Escrituras hoy nos muestran a Jesús porque no caminamos físicamente con Él. El caminar con Jesús para descubrir quién es Él es en las Escrituras. Pero hermano, no se confíen solamente con saber. Hoy en las redes sociales alguien me decía, una persona no es cristiana por ponerse a subir un poco de versículos en las redes. Muchos lo hacen, pero ¿han visto a Cristo? ¿Hay un cambio en sus vidas? No, todo sigue igual. Cuando hay un encuentro con Cristo es cuando hay un cambio en la vida, o eso es producto automático del encuentro con Cristo. Hay un cambio, empieza a cambiar su vida. No se dice en qué momento a otro, pero empieza a cambiar su vida. Tanto empieza a tener una felicidad interna, porque una persona que dice que es cristiana y vive amargada y vive, como se dice, deseándole mal a los demás, haciendo cosas que no debe, pues uno dice, ahí no está Cristo. Leerá las Escrituras, no más. Muchos la leen, la mayoría la lee hoy, o las escucha. Pero por eso, siempre que nos acerquemos a las Escrituras, oremos para que nos sea revelado Cristo y todo lo que Él tiene para enseñarnos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, oh Dios. Gracias por este día hermoso. Pedimos, Señor, que cuando hablamos las Sagradas Escrituras encontremos a Cristo por la obra de tu Espíritu Santo. Que no simplemente sigan leyendo un libro de buenos consejos, no, el libro que nos revela a Cristo nuestro Salvador, para que así, al encontrarnos con Él en las Escrituras, haya un cambio en nuestras vidas. Y el fruto de que haya un cambio, necesariamente la misma Biblia lo dice, es que haya amor en nuestros corazones para con Dios y para con el prójimo. El amor es el fruto que no se puede discutir, que es producto del encuentro entre una persona y Cristo. Y tú, Dios, llena nuestro corazón de amor, pero solo este estará si ha habido un encuentro entre tú y nosotros a través de las Escrituras. Bendice a cada uno que lee la Biblia, Señor, revelándole tu palabra en las Sagradas Escrituras. Y tu palabra es Cristo, por eso dice la palabra revelada.
Tú decías en Juan 5:39, ustedes leen las escrituras, las escudriñan, porque creen que está la vida eterna, y eso es verdad, pero no vienen a mí para que tengan vida. La idea no es leerlas por leerlas, es que vayamos a ti para que tengamos vida. Pero ilumina a mis hermanos y a los demás oyentes que leen las escrituras, porque sin la dirección de tu espíritu eso no se puede hacer. La mera carne y la sangre no entiende las cosas espirituales, y Cristo es espiritual. El Dios hecho hombre, toda la dimensión eterna espiritual para nuestra salvación. Por Cristo Jesús.